Muchachas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bien, pues vamos a tratar este tema muy importante para todos ustedes, porque pues déjenme decirles que si bien la hepatitis viral no es la enfermedad que más le da a los odontólogos por la profesión que tienen, sí son los odontólogos los profesionistas que más se enferman de hepatitis viral. ¿Sí? O sea, la enfermedad que más ataca a los odontólogos son aquellas enfermedades osteomusculares por la posición que adoptan al atender a sus pacientes. Pero sí son los odontólogos, los profesionistas que más se contagian de hepatitis viral B. Entonces, pues es un tema muy importante para ustedes. Y al igual que la doctora Inés les presentó una guía de atención odontológica que hemos estado preparando para nuestros odontólogos acerca de enfermedad renal crónica, pues también tenemos una a punto de publicar sobre hepatitis viral B, que hicimos en conjunto un grupo de profesores del módulo de sistemas y que próximamente estaremos compartiendo con ustedes. Y bueno, esta ponencia se basa en el contenido de esa guía. Entonces, sin más, vámonos adelante. Entonces, pues la hepatitis pues es una afección del hígado. Vamos a hablar un poquito del hígado porque solo conociendo la morfofisiología normal y la fisiopatología de la enfermedad es que podemos entender todo lo que esta conlleva. Entonces recordemos que el hígado es la glándula anexa al tubo digestivo, que es el órgano más grande del cuerpo humano después de la piel y que se encuentra localizado en la cavidad abdominal, en el epigastrio, en gran parte en el hipocondrio derecho, en el epigastrio, llega al hipocondrio izquierdo y pues toca un poquito por ahí de flanco derecho y de región umbilical. Aquí tenemos su silueta y vea cómo por ahí roza estos dos cuadrantes de la parte media del abdomen. Pesa aproximadamente 1,5 kilos, es color rojo oscuro. Yo creo que todos conocemos el hígado que nos comemos por ahí, el res, ¿verdad? Es un órgano de consistencia firme, forma semiovoidea y pues tiene caras, bordes y lados. Tenemos una cara diafragmática que la da su relación con el diafragma en la parte superior y tenemos una cara visceral o inferior que tiene la impresión de los órganos que se relacionan con ellas. Mide 26 centímetros de largo, 15 centímetros de altura y 8 de espesor. Y por ahí dicen que tiene forma de una manopla de béisbol. Tiene 2 grandes lóbulos, derecho e izquierdo, divididos por el ligamento falciforme, y en la parte visceral otros 2 lóbulos, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. Se relaciona pues con órganos del abdomen, el estómago, la vesícula biliar, el vaso, los riñones, el duodeno, el esófago y demás. También se relaciona con el intestino grueso, el intestino delgado, ya habíamos dicho con el diafragma y pues con algunos órganos más. Está irrigado por la arteria hepática que le brinda sangre con oxígeno y con nutrientes y drena la sangre venosa por medio de la vena suprahepática a la vena cava inferior. Pero también entra al hígado la vena porta, que es una vena que trae los nutrientes que se absorbieron al intestino y los trae a guardar, a almacenar al hígado, que es una de sus grandes funciones. Muy bien. Hablando un poco de la histología, pues vemos que ya decíamos, es un órgano constituido por lóbulos y por lobulillos, que bueno, en el cerdo, en el animal cerdo, muy parecido al del humano, tienen esos lobulillos una forma hexagonal con una vena centrolobulillar y con 6 espacios porta en las esquinas de ese hexágono.
Sin embargo, en el humano, pues es un triángulo que imaginamos y más adelante lo vamos a ver. Entonces, histológicamente en el cerdo puedo ver los hexágonos con los 6 espacios portales en cada una de las aristas y una vena central lobular a la que confluyen capilares sinusoides que traen la sangre de los espacios que están en las esquinas hacia el centro, hacia la vena centrolobular, por medio de esos capilares a partir de la rama de la arteria hepática. Y también tenemos ahí las cadenas de hepatocitos, que son células en forma de cubos, con núcleos redondos. Tenemos por ahí también algunos núcleos más oscuros en los capilares sinusoides, que son las células de Kupffer, que van a fagocitar, van a limpiar de impurezas a ese hígado. En los espacios porta, decíamos, teníamos la rama de la arteria hepática, tenemos la rama de la vena porta, que es a la que va a confluir la sangre para después salir de esa vena porta, trae la sangre, decíamos, con los nutrientes del intestino y se va a almacenar en nuestros hepatocitos. Y tenemos también los conductos biliares, que es donde se va a depositar o va a correr por ellos la bilis que produzcan estos hepatocitos. Y la sangre venosa va a fluir a partir de las venas centrolobulares a la vena suprahepática para abandonar al hígado. Entonces decíamos, histológicamente en el cerdo, perdón, vemos hexágonos, pero en el humano no. En el humano el hígado es un mazacote de hepatocitos con espacios porta y venas centrolobulares. Entonces imaginariamente trazamos en el microscopio un triángulo entre 3 venas centrolobulares y en el centro nos queda un espacio porta y eso constituye el lobulillo portal del humano. También funcionalmente tenemos al acino hepático, que va a ser nuestra unidad de funcionamiento del hígado. Hablando un poquito de la fisiología del hígado, pues tiene muchísimas funciones. Nos desintoxica, tiene funciones metabólicas, secretoras, almacena nutrientes y otras cosas, transporta y activa algunas más. Entonces, en las metabólicas, pues almacena todos los nutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas, sintetiza glucosa, almacena triglicéridos y los sintetiza, forma ahí también colesterol para formar las sales biliares, sintetiza proteínas, elabora proteínas para transportar hierro, almacena las proteínas, sintetiza ácidos nucleicos y demás. Sintetiza al grupo M para formar hemoglobina. También sintetiza fármacos, antibióticos, hormonas, demás. Y también provee más bien a los tejidos de glucosa y de acetato. Recuerden que la glucosa es el combustible con el que va a funcionar todo nuestro organismo a partir de los nutrientes. Entonces, no nada más almacena carbohidratos, sino que también se transforman proteínas y grasas en glucosa para poder utilizarla por medio de las células. Almacena estos nutrientes, almacena vitaminas, minerales, almacena sangre, es un órgano muy sangrón, ¿sí? Almacena sangre, activa la vitamina D para la absorción de calcio y nos defiende con las células de Kupffer que fagocitan todas las sustancias extrañas. Transporta inmunoglobulina hacia la bilis, transporta nutrientes, vitaminas y hierro. Ya decíamos, nos detoxifica de toxinas, de productos metabólicos, de alcohol y en el sistema digestivo contribuye con la síntesis de bilis para digerir las grasas. Muy bien, una vez conociendo al hígado, cómo es morfológicamente y funcionalmente, entraremos a nuestro tema hepatitis. Definimos la hepatitis en general como un proceso inflamatorio viral que origina necrosis del tejido hepático.
Y existen diferentes tipos de hepatitis. En este caso vamos a hablar de la hepatitis viral, que es causada por diferentes tipos de virus, pero nos vamos a enfocar principalmente en la hepatitis de tipo B, que es la más importante para ustedes profesionalmente. Entonces, además de que se produce por 5 tipos de virus, A, B, C, D y E, que son ampliamente conocidos, también se habla de otros que no son tan conocidos como el F, el G, el GB y el TT. Todas estas 5 hepatitis virales producen hepatitis aguda y solo 3 de ellas, la hepatitis B, C y D, evolucionan hacia la cronicidad. También tenemos otros virus que producen hepatitis, como el herpes virus, y algunos otros como rubiola, sarampión, Epstein-Barr y el citomegalovirus y demás. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la hepatitis B? Bueno, pues tenemos diferentes factores, como son la vía parenteral, por contacto sexual, el contacto con sangre o secreciones, con hemodiálisis, en el caso de toxicómanos, de quienes se hacen tatuajes, quienes se ponen objetos contaminados en su cuerpo. Y ya decíamos, es muy importante como enfermedad de los profesionales de la salud, en todo el ámbito, ya sean médicos, enfermeras, laboratoristas, y demás, ¿sí? Pero sobre todo químicos, entre ellos en análisis clínicos, gente que maneja las hemodiálisis, pero es más el odontólogo el que tiene ese riesgo. Dime, Pamela. Exactamente, le iba a decir. Sí, doctora, gracias. Una pregunta, ¿se puede transmitir también por la lactancia materna? Sí. Okay. Precisamente acá viene, acá está. Bueno, también por el embarazo. Personal que atiende a minusválidos, ¿sí? Gente que anda cargando a su niño que no se puede valer por sí mismo, o a los adultos, presos por el hacinamiento y el contagio. Todas las enfermedades contagiosas, pues, serán por hacinamiento, ¿verdad? También por prácticas sexuales, homosexuales, heterosexuales promiscuas, aquella gente hemofílica por vía vertical, aquella madre que transmite o que contagia al niño o al producto de esta infección durante el embarazo, durante el parto y por la convivencia. Entonces, pues es muy importante para ustedes porque ustedes están expuestos al contagio por las secreciones de sus pacientes, ¿sí? Entonces es muy importante protegerse sobre todo. Entonces, vean, el tipo de virus es diferente, ya lo manejábamos, el agente pues es diferente, son diferentes virus los que producen cada enfermedad, la vía de transmisión es diferente y el periodo de edad en la que se adquiere la enfermedad también es diferente dependiendo del tipo de hepatitis. Son muy parecidas, si ustedes se fijan, la B, la C y la D, ¿sí? Por la vía de transmisión y demás. Ahorita es de adultos, sin embargo, la A y la E también son parecidas. Ahorita vamos a ver algunas características más. Son tan parecidas que, bueno, la A y la E no desarrollan estado de portador, pero la B, la C y la D sí. O sea, podemos ser portadores de hepatitis por toda la vida. La hepatitis viral B se calcula que existen 257 millones de personas con infección crónica por este virus en todo el mundo y 350 millones de portadores de este virus a nivel mundial. Entonces, es muy importante a nivel mundial. Tiene el 4º lugar como causa de muerte en adultos desde el 2019. Aunque cuando llegó COVID la mandó un poquito más abajo, pero vean, es importante como causa de muerte, sobre todo por la evolución que puede llegar a tener. Y es una de las principales causas de hepatitis crónica y de cirrosis hepática, de carcinoma hepatocelular y de ahí a la muerte. Afortunadamente, poco porcentaje de los pacientes con hepatitis viral B evolucionan a esto. La mayoría
se cursan por la hepatitis aguda y si se controlan bien, adelante salen airosos, más del 90%. Pero los que no lo logran, pues se van hacia estas complicaciones y pueden morir. Entonces, esta hepatitis tenemos de ella una fase aguda que evoluciona a la cronicidad y puede pasar a ser fulminante, llegar a cáncer, a cirrosis y pues a la muerte del paciente. La infección por el virus de la hepatitis B puede adquirirse, como ya lo vimos, por diferentes vías, principalmente la parenteral, la sexual, la perinatal, la oral, pero por muchas más. Y alcanza el hígado para replicarse ese virus y los síntomas se dan de los 30 días en adelante. ¿Sí? O sea que es lenta esta enfermedad, es lenta. En la hepatitis aguda, las manifestaciones clínicas van acompañadas de alteraciones importantes del perfil bioquímico hepático. ¿Sí? Característicamente, si a ustedes, a su consultorio, les llega un paciente con estos ojitos amarillos, con esta piel amarilla, pues no van a pensar que son chinos, ¿verdad? Que son orientales, esto no es normal. Entonces, ojo, esto es una enfermedad del hígado, hay que averiguar qué es. Entonces, vamos a hacer pruebas bioquímicas y podemos dirigirnos hacia el diagnóstico. De la fase aguda pasa a la crónica, entonces evoluciona a la crónica y pues se complica el asunto, ¿verdad? Sus síntomas son leves, son inespecíficos y son intermitentes. Es un malestar digestivo, a lo mejor es respiratorio, no se sabe bien, pero algo anda mal. ¿Sí? Se acompaña de pequeñas dispepsias. ¿Qué son dispepsias, chicos? Una disfunción del sistema digestivo. Ajá, alteraciones del sistema digestivo, ¿verdad? Como que comen y les cae mal la comida. Intolerancias alimenticias, pueden tener también problemas de astenia, cansancio, fatiga y también elevaciones moderadas de las transaminasas, la glutámico-birúbica y la glutámico-oxalacética. De ahí de la cronicidad, pues puede avanzar hacia la hepatitis fulminante. Entonces ahí sí ya causa un fallo multisistémico, una insuficiencia hepática, ¿sí? Que ya va a abarcar pues casi todos los sistemas, va a haber problemas a nivel nervioso, digestivo, osteomuscular y demás. Se anula la función hepática, entonces ahí sí hay rápida caída de los factores de la coagulación. En el hígado se producen factores de la coagulación, entonces si no funciona el hígado, pues tenemos problemas con la coagulación. Y pues otro tipo de alteraciones bioquímicas que vamos a ver un poco más adelante. El antígeno de la hepatitis viral se denomina antígeno de superficie o antígeno Australia y es con el que quedan los portadores de hepatitis B. Es un marcador precoz que puede ser detectable en el periodo de incubación, durante la fase aguda y durante la fase crónica. ¿Sí? Ya deseamos, si evoluciona favorablemente el paciente, pues desaparecerá ese antígeno entre los 3 y los 6 meses de la enfermedad, pero si continúa más allá del 6º mes de la hepatitis, entonces eso ya es una hepatitis crónica que hay que cuidar mucho porque de ahí puede pasar a hepatitis fulminante y el paciente puede morir. Y además pues se queda como portador de hepatitis por toda su vida, porque la hepatitis pues no tenemos medicamentos que nos quiten la hepatitis, ¿verdad? Nada más nos la atenúan un poco los antivirales. ¿Cuál va a ser la conducta odontológica que ustedes deben de tener ante este tipo de pacientes? Bueno, pues lo importante para detectarla es la historia clínica, como en toda enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con el interrogatorio, con la exploración física,
Y en el expediente clínico, tener atención también en la ficha de identificación. Fíjense todo lo que nos da datos, los antecedentes personales no patológicos, los ginecobstétricos, los patológicos, el padecimiento actual, cuándo empezó, cómo empezó, el interrogatorio por aparatos y sistemas, que ya les decía la doctora Carmen en pláticas pasadas, esa que le ponen SDP, ¿no? Sin datos patológicos. No, hay que buscarlos y en sistemas les dimos una historia clínica que manejaban antes en las clínicas donde pueden detectar muchísimos signos y síntomas de las principales enfermedades o de los principales sistemas. La exploración física también va a ser importante, establecer el diagnóstico, el plan de tratamiento y, por supuesto, el consentimiento informado de nuestros pacientes. En el interrogatorio, ¿qué nos va a interesar? Pues la edad para decidir si es de niño o de adulto, cómo es esa hepatitis, orientarnos para qué tipo de hepatitis es, qué escolaridad tiene, de qué se ocupa, ¿verdad? En qué trabaja, si es profesional de la salud, aguas, eso les da hepatitis, ¿verdad? Los antecedentes personales no patológicos, es importante cómo es su vivienda, si tiene los servicios necesarios, cómo es su higiene, tanto personal como de los alimentos, cómo están sus vacunas, ya contamos con la vacuna de la hepatitis, la tiene o no la tiene, si la tiene pues está protegido, pero si no la tiene pues aguas. ¿Cómo son sus antecedentes ginecobstétricos y andrológicos? ¿Cómo ha sido la vida sexual, si es activa o no? Si tiene diferente número de parejas sexuales, qué preferencia sexual tiene, si se protege o no al tener esas relaciones sexuales, cómo son sus antecedentes personales patológicos, cuáles han sido las enfermedades propias de la infancia, por ahí a lo mejor tuvo rubiola, no sé, varicela, ¿sí? Si ha tenido padecimientos infecciosos, hematológicos, oncológicos, transfusionales, traumáticos, todo este tipo de padecimientos, y también si toma sustancias tóxicas, ¿verdad? Que lo pudieran también relacionar con hepatitis. Es importante considerar el motivo de la consulta, por qué viene, a qué viene, y a partir de eso, pues planear si necesita atención odontológica o si lo canalizamos al médico primero o qué hacemos. También es sumamente importante el interrogatorio por aparatos y sistemas para definir cuál es, orientarnos hacia el problema. Por supuesto, la inspección, la exploración de cabeza y cuello, los ganglios linfáticos, cómo están, cómo es su peso y talla, porque generalmente bajan de peso, cómo son sus signos vitales, la frecuencia cardíaca, respiratoria, la tensión arterial, el pulso y la temperatura, y todo esto nos va a orientar hacia el diagnóstico de hepatitis viral junto con otros aspectos importantes a considerar. En el caso de la hepatitis viral aguda, pues es la etapa clásica, la enfermedad clásica de esta hepatitis y tiene 4 etapas. Las 4 etapas que pues tienen las enfermedades de este tipo. Tiene un periodo de incubación que va a variar de acuerdo al virus, su fase prodrómica, que va a ser pues nada relacionada con la enfermedad, sino muy generalizada y no sabemos qué tiene. Ya cuando está la fase ictérica, pues ya no hay pierde, ya estamos muy relacionados con la hepatitis, y muy importante la fase de convalecencia para recuperarse, porque pues fue el hígado al que atacaron y es el órgano más grande del cuerpo humano y por lo tanto pues vamos a estar muy indispuestos. Entonces, dependiendo de los días que se incube el virus, pues vamos a tener diferentes periodos de incubación. Ya decíamos que en la hepatitis E y la A, vean, son muy parecidos en periodos de incubación, y la B, la C y la D también son parecidos, ¿sí? Entonces, el periodo de incubación de la hepatitis B es de 30 a 180 días, fíjense, de 1 mes a 6 meses, muy, muy, muy largo, ¿sí? Con una media de 120 días. Entonces, son muchos, muchos meses.
¿Qué cuadro clínico tiene? Bueno, pues tenemos anorexia, no queremos comer, nos dan náuseas, nos sentimos mal, ¿sí? Nos duele el cuerpo, nos duelen las articulaciones, nos duele la cabeza, no se nos antojan los alimentos, tenemos tos, podemos tener fiebre. Esto en la fase prodrómica o preictérica, que dura de 3 a 5 días. Entonces, como ven, aquí pues no sabemos, como que tenemos problemas digestivos, como que tenemos malestar general, como que a lo mejor es una cuestión respiratoria, y pues no hay por dónde relacionarlo todavía con hepatitis. Pero ¿qué pasa después? Ya cuando en la fase ictérica aparecen los signos clásicos de la hepatitis. ¿Cuáles son ellos? La ictericia. ¿Qué es ictericia, chicos? El color amarillo de los tegumentos y de las mucosas. De mucosas, de piel, ¿verdad? De los ojos, hasta el cabello puede cambiar de color. ¿Sí? También aparece la coluria. ¿Qué es coluria? ¿Qué son estos tracitos de qué? El cambio de color en la orina. Es el color en cambio de color de la orina. Normalmente nuestra orina es amarilla, transparente, translúcida, ¿sí? Puede cambiar a color café o a color negro. Dicen color Coca-Cola. Coluria es orina color negro, color Coca-Cola, ¿sí? La ictericia en los ojos. Las heces cambian de color. ¿Cómo se llama esto? No se hacen incoloras, ¿verdad? Porque no pueden hacerse transparentes, se hacen blancas. Van cambiando del café hacia el beige y llegan al color blanco. ¿Cómo se llama este signo? Acolia. Acolia cuando llegan a blanco, hipocolia cuando andan en el crema, ¿sí? Disminución del color de las heces. Los ganglios pueden estar afectados, ¿sí? Nos sentimos mal y además bajamos de peso. Además, nos duele el cuadrante derecho, ¿se acuerdan? El hipocondrio derecho, porque ahí está la mayor parte del hígado. Acuérdense que iba del cuadrante derecho al epigastrio y llegaba al hipocondrio izquierdo. Y si eso lo relacionamos con pruebas de funcionamiento hepático que estén alteradas, por ejemplo, las bilirrubinas o las transaminasas, la glutámico oxalacética y la glutámico pirúvica, pues no hay pierde. Eso es un problema hepático. Y pasamos después al cuarto. Bueno, ¿cuánto duró la fase ictérica? De 2 a 6 semanas, fíjense. De 2 semanas a mes y medio. Entonces la hepatitis es larga, porque después viene el cuarto periodo, el de convalescencia o posictérica, y dura de 2 a 12 semanas, o sea, 4 meses, no, 3 meses. Ajá. Entonces nos recuperamos, ya estamos con ganas de hacer las cosas, pero antes de eso, pues bueno, tuvimos que irnos a acostar, pues el que estaba enfermo era el hígado, y pues nos ponchó, ¿verdad? Entonces, pues antes había cuarentena y demás, ahora ya la cuestión es más tranquila, pero pues lo recomendable es el reposo. Es el reposo para recuperarse, porque acuérdense que si no se recupera uno, pasa a la cronicidad y a lo fulminante. Hay que comer poco a poco según lo que se nos antoje. Antes decían, dale nieve, dale carbohidratos, no le des nada más, no, pues dale lo que quiera comer. Les aseguro que unos tacos de carnitas no se le van a antojar, ni las gorditas de chicharrón de Zaragoza. No, va a tener fobia por las grasas. Pero lo que se le antoje, eso es bueno darles, ¿no? Entonces desaparecen los síntomas generales que había tenido, baja la hepatomegalia, llega a una función hepática normal y también la ictericia pues desaparece. Ay, ya me fui. Entonces, pues si todo va bien, nos restablecemos. Bien, entonces pasamos a la etapa crónica y a la hepatitis fulminante. Entonces, desaparece la fase ictérica y empieza el paciente con signos de falla hepática
como son abdomen abultado, ascitis, piernas edematizadas, náuseas y demás. Y podemos tener datos de encefalopatía hepática, o sea, intoxicación del cerebro. Entonces, somnolencia, no reaccionamos, no entendemos, nos la pasamos dormidos y estamos alterados. Cambios en la conducta también, alteraciones del del ciclo sueño-vigilia, dificultad para concentrarse, pues no conectamos, estamos intoxicados y de repente el paciente entra en estado de coma y pues se muere. Entonces, es una infección digna de consideración. Su odontólogo que tiene hepatitis tiene que reposar un montón de días, ¿sí? No trabajar 2, 3 meses hasta que se recupere, porque si no se recupera, pues se puede morir, así de fácil. ¿Cuáles son los auxiliares de diagnóstico necesarios para encontrar la hepatitis? Pues nos sirve la biometría hemática, el examen general de orina, la química sanguínea, las pruebas de función hepática y las pruebas serológicas de hepatitis. Esto correlacionado con la sintomatología, pues no hay pierde. Entonces, van a cursar con anemia, por lo tanto, sus eritrocitos, su hemoglobina, su hematocrito va a estar disminuido. Los leucocitos, por ser una infección en etapa aguda, estarán aumentados. Los neutrófilos en etapa crónica, pues los linfocitos y los monocitos. Las plaquetas van a estar disminuidas, entonces va a tener problemas de sangrados. El tipo de protrombina va a estar aumentado, por lo tanto también va a haber sangrados, y pues el tiempo de sangrado y el de coagulación también van a estar aumentados. Esto es muy, muy importante. En el examen general de orina, pues vamos a ver que el color de la orina es negro, color Coca-Cola. El olor, pues puede ser sui generis al principio, o sea, característico de, pero puede cambiar de olor conforme se hace crónico y avanza la enfermedad. El aspecto va a ser turbio, ya no es translúcido, va a ser turbio por los sedimentos que va a tener esa orina. La densidad va a estar alta por los compuestos químicos que va a tener, como es el urobilinógeno y la bilirrubina. El urobilinógeno es el pigmento que le da el color a la orina, a las heces y también a partir de las bilirrubinas se da el urobilinógeno para la orina, las bilirrubinas nos da estercobilinógeno para darle el color a las heces y también a partir de la bilirrubina es precursor de la mesobilirrubina para darle el color a la piel, a los. Entonces, estos compuestos químicos de la orina van a estar aumentados y eso es lo que le va a dar la densidad alta a la orina. Y en el sedimento de la orina vamos a encontrar cristales de bilirrubina, que son los que le van a dar el aspecto turbio a esa orina. Para saber qué tipo de hepatitis es, porque clínicamente no podemos saber qué tipo de hepatitis es, porque todas las hepatitis dan los mismos signos y síntomas. Nos orientamos por el periodo de incubación y sobre todo lo definimos por los marcadores. Hay que hacer pruebas serológicas y descubrir qué tipo de hepatitis es a partir de antígenos y anticuerpos que se detecten en los pacientes. En la química sanguínea, pues va a estar aumentado el nivel sérico de las bilirrubinas, las gamma globulinas también van a estar aumentadas, la albúmina va a estar descendida, la fosfatasa alcalina nos va a orientar hacia el daño hepático, va a estar aumentada, al igual que las transaminasas, ¿sí? Tanto la glutámico pirúvica como la glutámico oxalacética. Entonces, esto es lo importante para el diagnóstico de la hepatitis. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas generales que deben de tomar con sus pacientes con hepatitis? Pues el reposo absoluto, la ingesta abundante de líquidos, algunos antivirales o algunos inmunomoduladores para hacer más leve la enfermedad, no la curan, pero la hacen más leve, y evitar medicamentos hepatotóxicos.
más adelante vamos a ver estos medicamentos. Sus medidas preventivas, pues ya con la doctora Alejandra Gómez Carlos, vieron las medidas preventivas, las precauciones universales que deben de utilizar en el consultorio: desinfección, historia clínica, barreras de protección, el desecho de residuos, el uso de materiales desechables, la vacuna y demás. Entonces, es muy importante la vacuna contra hepatitis para toda la población, pero ustedes como odontólogos, pues tienen la obligación de vacunarse. Ahorita vamos a ver cada cuándo y demás. Las barreras universales de protección, ya las decíamos, la desinfección y sobre todo la esterilización de su instrumental. Entonces, la vacuna es para prevenir la hepatitis. Hay diferentes tipos de vacunas, entre ellas la Engerix, y se aplica en el brazo derecho. Decíamos, hay varias vacunas más conocidas, Engerix y Reconvivax. Hay diferentes esquemas de vacunación. En recién nacidos se aplica cuando nacen, a los 2 y a los 4 meses, y después a los 6, y se les da refuerzo a los 18. En la población en general, pues generalmente se dice es la aplicación inicial, se debe aplicar otra al mes y luego a los 6 meses, pero luego no hay campañas de vacunación, no hay vacunas en los centros de salud y a veces es problemático cubrir este esquema. Pero para ustedes es muy importante cubrirlo y además reforzarlo cada 5 años, ¿sí? Acá nos dicen que los trabajadores del sector salud se la deben de aplicar en la dosis inicial al mes y a los 6 meses y aplicar refuerzo a los 10 años, pero en los odontólogos se recomienda el refuerzo cada 5 años, sobre todo aquellos especialistas cuya práctica profesional tiene que ver mucho con la sangre del paciente, y pues creo que casi todo lo que hacen ustedes tiene que ver con la sangre. Muy pocos procedimientos hacen en los que no manejen sangre del paciente, ¿no? Y también, pues, es muy importante esa vacunación para el personal clínico, los hemodializados, los portadores de virus de hepatitis C, los que tienen hemofilia, los que tienen enfermedad renal crónica y los pacientes con VIH. También, como medidas preventivas, es útil el empleo de gamma globulina humana para la familia del paciente que tiene hepatitis, que es muy fácil contagiarlo, aunque debe de estar aisladito, no tener mucha relación. No compartir utensilios de higiene personal. ¿Cuáles son los utensilios de higiene personal, chicos? Cepillo de dientes, por ejemplo. Ajá. El rastrillo. Jabón de baño. Ajá, el zacate, la toalla, todo son de higiene personal, o sea, es de la persona, no hay que compartirlo ni con el novio, ni con el marido, ni con los hijos. Entonces son de higiene personal, corta uñas, tijeritas, todo esto. Hay que desinfectar la ropa y lavarla. Antes servía, en la época de mi abuelita servía, y las excretas y popó se enterraban en la tierra, ¿sí? Ahora no, ahora ya se les permite usar los baños y bueno, con un buen desinfectante y tenerlos limpios, ¿no? También hay que considerar dentro de la conducta odontológica, ya seamos las barreras de protección, la interconsulta con el médico tratante es sumamente importante, ¿sí? Para que ustedes conozcan si pueden hacer los procedimientos odontológicos o mejor se esperan. Realizar mayor número de tratamientos por sesión para no citarlos seguido, ¿sí? Tratarlos al final de las consultas, que sea el último, para que después de él puedan desinfectar todo su consultorio a profundidad, evitar medicamentos hepatotóxicos. Algunas otras, buen manejo, traslado e higiene del material instrumental, no reutilizar material desechable, sus cartuchos de anestesia, el manejo de los residuos peligrosos, biológicamente infecciosos.
ya hablábamos de la limpieza y bueno, la buena disposición de derivados de la atención, ¿no? Muy importante también que estén inmunizados, que usen ropa quirúrgica desechable. Ya deseamos atender en horarios de poca actividad en el consultorio o recibir la actividad clínica o que sean los últimos a los que les den consulta. Restringir el área de trabajo, prepararse antes con todo lo que se requiera para su acto operatorio, el instrumental, el material, el equipo, y todo bien limpio, bien desinfectado, sus técnicas de barrera, tanto para pacientes, para operadores, para el área operatoria, para sus asistentes, y hablamos de todo el consultorio, ¿no? Ya deseamos programar el mayor número de procedimientos por sesión para reducir ese número de sesiones. También de tener una succión adecuada en la cirugía, el uso del dique, preparar gasas, toallas humedecidas, desinfectantes para la limpieza. El tratamiento ya decíamos que es nada más pues para hacer más leve la enfermedad, pero no hay un medicamento específico para quitar la hepatitis. Es muy importante, ya habíamos comentado, realizar la historia clínica, la inspección física que hagan, sus manifestaciones orales. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones orales? Pues vean, o sea, ustedes son los profesionales de la salud que más cerca tienen de ustedes la boca del paciente. Entonces tienen los ojos, ya vimos los ojos amarillos hace rato. Si lo ven con este paladar amarillo, si las mucosas bucales amarillas, ¿sí? O sea, tiene todo la bucofaringe amarilla, pues no hay pierde, eso es hepatitis, ¿sí? Puede también tener sangrados, puede tener infecciones, pero no se les puede perder la ictericia. Es muy importante también la interconsulta con el médico tratante para ver cómo tratan ustedes a su paciente, el uso de auxiliares de diagnóstico y pues las modificaciones del tratamiento cuando sea pertinente, ¿no? Si tienen la hepatitis, ay Dios mío, ¿a dónde me fui? Si tienen la hepatitis activa, pues deben de consultar al médico y dar tratamiento odontológico solo en caso de urgencias. Si tienen el paciente con historia de hepatitis, pues determinar el tipo probable de hepatitis que fue, de acuerdo a la edad y a la fuente de infección que tuvo, al estado de portador, minimizar los fármacos hepatotóxicos, checar tiempo de protrombina y de coagulación, y todo es importante, esto es importante de considerar. En cuanto a fármacos, deben evitar AINES, acetaminofén, antibióticos como cefalosporinas, sulfamidas, que son muy problemáticas para ellos, clindamicina, rifampicina, tetraciclina, miconazol. Pues la mayoría de los fármacos se metabolizan en el hígado. Entonces hay que tratar de evitarlos o de disminuir las dosis o de darlos por menos tiempo y valorar con el médico siempre si los usan o no. Y de preferencia, pues no usarlos, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos medicamentos que ustedes utilizan en su práctica profesional y que pues se metabolizan en hígado. ¿Y cuáles podrían utilizar? Pues aquí nos dicen articaína, etidocaína, procaína, analgésicos como clonixina, toilicina, valdecoxib, antiinflamatorios, pues el pirocicam es problemático, amoxicilina, pues variando la dosis, cefalexina, claritromicina, cefaclor. Entonces, esto siempre pues en interacción con el médico, ¿no? Siempre avalando el tratamiento por un médico. También hay que tener mucho cuidado al usar los anestésicos para que se les ajusten las dosis mínimas
para que no tengan problemas al tratarlos. Y también hay que tener medidas de control de infecciones, importante evitar las punciones accidentales y pues si se llegan a pinchar, pues actuar bajo el protocolo, ¿no? Y pues hay que sostener el capuchón de la aguja con pinzas, no con los dedos, o bien colocarlo en una superficie firme para evitar estas picaduras. Y bueno, creo que me fui rápido, pero pues el tiempo nos rebasa y pues hasta ahí lo dejo, chicos. No sé si tengamos preguntas por ahí. ¿Cómo podemos hacer para no creer que tenemos todas las enfermedades? Porque a mí, por ejemplo, me pasa que cuando estoy viendo temas de enfermedades siento que tengo todo y no sé cómo puedo manejar esa situación. Pues mira, es importante por eso hacer una buena historia clínica de los pacientes y pues tú misma, ¿no? No puedes tener todas las enfermedades, por supuesto que no, pero siempre hay que relacionar los signos y síntomas de la enfermedad con pruebas de laboratorio, ¿sí? O sea, primero debes de sentir algo diferente a lo normal. Entonces, haciendo una buena historia clínica de todo, de qué antecedentes tienes y cómo son tus signos y síntomas y cómo son tus aparatos y sistemas, bueno, ya te va orientando hacia qué sistema puede estar mal. Y bueno, siempre es bien importante los auxiliares de diagnóstico, porque ellos pues nos van a dar esos valores que tenemos que checar si están normales o no, y pues ya sobre eso pues darte la pauta a si estás enferma o no. ¿Sí? Y además, pues siempre estar estudiando.